¿Alguna vez has sentido que algo terrible está a punto de desatarse sobre el mundo? Como si una fuerza antigua y reprimida estuviera a punto de despertar. Si te dijera que la Biblia habla de 4 seres tan poderosos, tan peligrosos, que Dios mismo los encadenó junto a un río por miles de años, ¿me creerías? Pues prepárate, porque esto no es una fábula ni una teoría extraña. Es una profecía real, escrita en el libro del Apocalipsis. Dale toda tu atención a lo que estás a punto de descubrir, porque podría cambiar tu percepción del mundo espiritual para siempre. Los 4 ángeles encadenados junto al río Éufrates no son personajes simbólicos de una historia antigua. No, son entidades reales, seres caídos con un poder destructor inmenso y con una misión tan oscura que Dios mismo decidió mantenerlos presos hasta que llegue el momento exacto de soltarlos. Ese momento está programado con precisión: 1 año, 1 mes, 1 día y 1 hora. ¿Te das cuenta de lo que eso implica? No hay error, no hay retraso. Su liberación forma parte de un plan divino perfecto. Y cuando sean liberados, la humanidad enfrentará una destrucción como jamás ha conocido. ¿Estás preparado para lo que viene? ¿O seguirás ignorando las señales? En Apocalipsis 9:14, el apóstol Juan narra una escena aterradora. Una voz celestial ordena al 6.º ángel con la trompeta que suelte a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. No es una sugerencia, es una orden divina que desatará una catástrofe global. La magnitud de su poder es tal que cuando actúen, una tercera parte de la humanidad será eliminada. No por azar, sino como parte del juicio final. Pero, ¿por qué están atados? ¿Qué hicieron estos ángeles para merecer semejante castigo? ¿Y qué rol juegan en el plan de Dios? ¿No crees que es momento de mirar más allá de lo superficial y descubrir las verdades ocultas del fin de los tiempos? La Biblia no revela sus nombres, pero sí deja algo muy claro. Los ángeles de Dios no son encadenados. Eso solo les sucede a los que se rebelaron, a los que corrompieron su naturaleza celestial. Estos 4 son ángeles caídos. No son simples demonios, sino entidades espirituales que cruzaron límites que ni siquiera los demás ángeles rebeldes cruzaron. En 2 Pedro 2:4 se nos dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los entregó a prisiones de oscuridad, reservándolos para el juicio. Y en Judas 1:6 leemos que fueron encerrados en prisiones eternas. ¿Entiendes la gravedad de esto? Si Dios los encerró, es porque su poder es tal que no podía permitir que anduvieran sueltos. Y si ese tiempo de juicio está más cerca de lo que imaginamos, el lugar donde están atados tampoco es casualidad. El río Éufrates ha sido desde la antigüedad una línea divisoria entre civilizaciones, una frontera simbólica entre el reino de Dios y las potencias del mal. Allí se alzaron Babilonia y Asiria, imperios que combatieron directamente al pueblo de Dios y promovieron idolatría, magia y corrupción espiritual. ¿Crees que es una coincidencia que estos ángeles estén ahí, justo en esa región cargada de significado espiritual? No lo es. Es el lugar ideal para contener lo impuro. Pero cuando esa frontera se rompa, cuando esa prisión se abra, el mundo cambiará para siempre. ¿Estás listo para el día en que se quiebren esas cadenas? Algunos estudiosos creen que estos ángeles están relacionados con los hijos de Dios, mencionados en Génesis 6, seres espirituales que descendieron a la tierra y se corrompieron con los humanos. Su pecado fue tan grave que provocó el diluvio. Otros los vinculan con los espíritus malignos que actuaron en Babilonia, cuando las puertas del abismo espiritual fueron abiertas por prácticas demoníacas.
Sea cual sea el caso, su misión está claramente definida: traer muerte, confusión y juicio. No actuarán por voluntad propia, sino bajo autorización divina. Y eso nos recuerda algo vital: Dios tiene el control absoluto, incluso sobre las fuerzas del mal. Pero, ¿estás tú bajo el control de Dios o al alcance de estos ángeles cuando sean liberados? El Éufrates no es solo un río geográfico, es una barrera espiritual. Desde los tiempos antiguos, limitó el avance de imperios malignos. En el contexto profético, representa el freno divino que contiene las fuerzas de las tinieblas. Pero Apocalipsis nos advierte que llegará un momento en que ese límite se retirará. Y cuando eso pase, el mal que estaba retenido cruzará sin restricciones, trayendo caos, muerte y engaño. ¿Te has preguntado si las guerras, las crisis, las pandemias y los desastres naturales que vemos hoy no son ya un eco de lo que está por venir? ¿Y si estamos más cerca de ese momento de lo que creemos? Hoy más que nunca necesitamos estar vigilantes. La liberación de estos 4 ángeles marcará un punto de no retorno. Serán líderes de un ejército espiritual tenebroso, provocando guerras globales, rebelión contra Dios y confusión total. Y todo esto será permitido por Dios como parte de su juicio contra la humanidad que le ha dado la espalda. ¿No es este un llamado urgente a volvernos a Él, a buscar su presencia, a estar espiritualmente preparados? Ignorar estas advertencias es correr hacia el abismo con los ojos cerrados. ¿Vas a seguir caminando como si nada pasara? ¿O abrirás los ojos a la realidad espiritual que nos rodea? Y lo más inquietante es que estos seres influirán no solo en el mundo espiritual, sino también en la política, en la sociedad, en las decisiones globales. El caos que ellos provocarán no será simplemente místico, sino tangible, físico, humano. Veremos naciones caer en engaño, líderes actuar bajo inspiración demoníaca, multitudes perder el rumbo. Y aún así, muchos no entenderán que todo esto ya estaba profetizado. ¿Cuántas veces más tendrá que gritarnos el cielo que el tiempo se agota para que despertemos? La pregunta que debemos hacernos no es si serán soltados, sino cuándo. Estamos viendo ya sus cadenas aflojarse. Se están preparando los escenarios para su entrada. Jesús dijo que debemos estar atentos a los tiempos, que el día y la hora nadie lo sabe, pero los signos serán evidentes para los que velan. Hoy vemos señales por todas partes: el aumento del mal, el rechazo a lo sagrado, la confusión espiritual, la idolatría moderna y la indiferencia generalizada al mensaje de salvación. ¿Y si ya estamos viendo los primeros temblores de esa gran liberación profética? Por eso, más que temer, debemos actuar. El conocimiento de estos ángeles encadenados debe empujarnos a una vida de oración, de consagración, de estudio profundo de la palabra. No se trata de caer en paranoia, sino de prepararnos como soldados de la luz para enfrentar el tiempo más oscuro de la humanidad. El juicio vendrá, pero los que estén en Cristo estarán seguros. ¿Estás tú bajo esa cobertura? ¿O serás una víctima más del engaño que se aproxima como un río desbordado? Y recuerda, si Dios pudo encadenar a estos ángeles, también puede proteger a sus hijos. El mismo Dios que los tiene sujetos en el río Éufrates es el que te ofrece salvación, refugio y dirección. No estás solo en esta guerra espiritual, pero tienes que elegir tu bando antes de que la batalla comience abiertamente. ¿A quién le perteneces realmente? ¿Estás listo para resistir cuando el mal se suelte? Entonces escucha bien, porque lo que sigue no es para corazones tibios. La liberación de los 4 ángeles del río Éufrates
No será un espectáculo silencioso, no. Será el estallido de una guerra espiritual sin precedentes, un quiebre definitivo entre el tiempo de la gracia y el tiempo del juicio. Apocalipsis 9:16 menciona que junto a estos ángeles vendrá un ejército de 200 millones. ¿Escuchaste bien? ¡200 millones! No es una cifra al azar. Es una manifestación profética de la magnitud de la batalla que está por estallar. Y no estamos hablando de soldados humanos solamente. Son entidades espirituales, demonios, ejércitos infernales que cruzarán la barrera del Éufrates para devorar naciones enteras. ¿Estás realmente preparado para lo que viene? Este número inmenso, este ejército colosal, es descrito con caballos cuyos jinetes tienen corazas de fuego y azufre. De sus bocas salen fuego, humo y azufre, y con estas 3 plagas matan a la tercera parte de la humanidad. ¿Te imaginas lo que esto significa? Una destrucción masiva, impensable, que no tiene paralelo en la historia humana. Y lo más aterrador es que esto no será causado por bombas nucleares, ni por armas humanas, sino por juicios espirituales enviados desde lo alto, operando a través de lo sobrenatural. ¿Aún crees que esto es solo un mito? ¿O ya empiezas a entender que estamos caminando sobre una tierra sagrada, marcada por profecías antiguas que están a punto de cumplirse? Estos 4 ángeles no vienen a advertir, vienen a ejecutar. No vienen con misericordia, vienen con juicio. Son parte del 6º toque de trompeta, el penúltimo antes de que todo el mundo entre en la recta final del Apocalipsis. ¿Te das cuenta de lo delicado que es este momento? Estamos a un suspiro de la última trompeta, del clímax de la historia humana. Y mientras millones viven como si nada ocurriera, como si la vida fuera solo trabajo, redes sociales y placeres pasajeros, la batalla final se está alineando en los cielos. ¿Te has puesto a pensar si tus decisiones diarias te están acercando a Dios o te están entregando poco a poco a este ejército de destrucción? Muchos dirán, si Dios es amor, ¿por qué permite esto? Pero no entienden que Dios ha advertido durante milenios, a través de profetas, de la Escritura, de señales en el cielo y en la tierra. La humanidad ha rechazado su palabra, ha blasfemado su nombre, ha pisoteado su sacrificio, y ahora el juicio llega no como una venganza, sino como una respuesta justa y divina al pecado acumulado. El Creador no es indiferente al sufrimiento, pero tampoco es indiferente al pecado. Y cuando el límite se rompe, la justicia desciende. ¿Estás tú del lado del arrepentimiento o del orgullo? ¿Eres parte de los que claman por misericordia o de los que desprecian las advertencias? El Éufrates, en tiempos antiguos, era una línea de defensa. Para Israel, era una frontera que los separaba de sus enemigos. Para los imperios, era una vía de acceso hacia la conquista. Hoy, en lo espiritual, ese río es el muro invisible que aún contiene el avance completo de las tinieblas. Pero cuando ese muro se derrumbe, y lo hará, no habrá lugar donde esconderse, excepto en la presencia del Altísimo. ¿Dónde está tu refugio? ¿En tus posesiones? ¿En tu influencia? ¿O has construido tu vida sobre la roca, que es Cristo? La profecía es clara. Cuando estos ángeles sean liberados, no habrá misericordia para los que ignoraron la verdad. El engaño será tan profundo que muchos seguirán creyendo que todo tiene una explicación racional, que son cambios climáticos, crisis políticas o nuevas pandemias. Pero detrás del velo se moverán estos seres, ejecutando el juicio que por siglos estuvo contenido.
Y ese ejército de 200 millones no vendrá con banderas, sino con fuego y muerte. ¿Todavía quieres cerrar los ojos? ¿O te atreves a ver la verdad que el mundo ignora? Mira tu entorno. El aumento de la perversión, el desprecio a la vida, la glorificación del pecado, la burla hacia lo sagrado. Todo esto es señal de que los sellos se están rompiendo, las trompetas están sonando y los ángeles se están preparando para cruzar esa frontera final. No lo digo para asustarte, sino para despertarte, porque aún hay tiempo. El juicio no ha comenzado. Las cadenas aún no se han roto, pero pronto, muy pronto, el sonido de su liberación resonará en el mundo entero. ¿Y tú? ¿Dónde estarás ese día? Cuando estos seres oscuros actúen, su influencia se hará sentir en todo nivel: espiritual, emocional, político, económico y social. No habrá lugar sin impacto. Muchos líderes caerán bajo engaño. Leyes serán aprobadas en contra de la voluntad divina, y la humanidad avanzará hacia su propio abismo con una sonrisa en el rostro. Porque el mayor poder de estos ángeles no será solo la destrucción visible, sino el engaño invisible. Confundirán, seducirán, manipularán corazones. ¿Estás tú suficientemente cimentado en la verdad para no ser arrastrado por la corriente? Y aquí es donde entra la verdadera batalla del creyente. No es con armas físicas, es con fe, con oración, con la palabra viva. El apóstol Pablo nos enseñó que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad. Y estos 4 ángeles son parte de esa jerarquía demoníaca que pronto será soltada. Pero también nos dijo que tenemos armas poderosas en Dios para derribar fortalezas. ¿Las estás usando? ¿O estás espiritualmente desarmado para el día malo? La gran pregunta de este tiempo no es ¿cuándo vendrán? La gran pregunta es ¿cómo estás viviendo ahora? ¿Te estás preparando como una lámpara encendida? ¿O estás dormido, como las vírgenes insensatas que no llevaron aceite suficiente para esperar al esposo? Porque te aseguro que cuando los cielos se abran y estos seres crucen la barrera del Éufrates, no habrá tiempo para improvisar fe. Solo quedará lo que has construido en lo secreto. Será suficiente para sostenerte cuando el mundo colapse. Entonces agárrate fuerte, porque lo que viene a continuación va a estremecer cada fibra espiritual de tu ser. El juicio que traerán estos 4 ángeles encadenados no solo será físico, sino profundamente espiritual. La Biblia dice que ellos serán soltados para matar a la tercera parte de los hombres. Pero ese acto no termina ahí. El verdadero objetivo es mucho más profundo: crear confusión, desesperanza y desviar los corazones de millones hacia la oscuridad, justo antes del regreso glorioso de Cristo. ¿Cómo estás cuidando tu corazón? Porque cuando estos seres actúen, no bastará con conocer la verdad. Tendrás que estar cimentado en ella. La Iglesia tiene hoy un papel clave en este escenario profético. No está llamada a esconderse ni a temblar de miedo, sino a levantar su voz, a predicar como nunca antes, a preparar al remanente que aún puede ser salvo. Jesús dijo: «Velad y orad para que no caigáis en tentación». Esta orden se vuelve aún más urgente cuando sabemos que hay seres esperando ser soltados por orden directa del cielo. ¿Estás tú velando? ¿Estás orando? ¿Estás advirtiendo a otros sobre lo que viene? ¿O estás entretenido en cosas que no tienen valor eterno? Cuando estos ángeles sean liberados, el mundo espiritual se manifestará como nunca antes en la historia. Lo sobrenatural se volverá cotidiano. Lo invisible se hará visible.
Demonios operarán abiertamente a través de personas, sistemas, gobiernos y religiones falsas. Las señales y prodigios engañosos se multiplicarán. Muchos correrán detrás de falsos profetas, de supuestos salvadores, sin entender que están siguiendo a las bestias del Apocalipsis disfrazadas de luz. ¿Y tú? ¿Cómo sabrás distinguir la verdad de la mentira? ¿Cómo sabrás si lo que estás viendo proviene de Dios o del enemigo? Solo una cosa puede guardarte: una relación íntima, viva y diaria con el Espíritu Santo. Porque mientras estos seres esperan en el Éufrates, otros ya están sueltos. ¿Lo sabías? El mundo ya está lleno de principados y potestades que operan en las sombras. Pero estos 4, estos son diferentes. Son líderes, generales del infierno. Y cuando se liberen, no actuarán solos. Con ellos vendrá un despliegue demoníaco que superará todo lo que el mundo ha experimentado antes. Y aunque parezca que la oscuridad reinará por completo, en medio de ese caos, Dios levantará a sus verdaderos hijos como antorchas encendidas. ¿Estás entre ellos? ¿O serás uno más de los que corren sin rumbo cuando las tinieblas lo cubran todo? La Escritura es clara: el mal no se desata sin permiso. Todo está bajo autoridad. Estos ángeles están atados porque Dios lo decidió. Están contenidos porque aún no es su hora. Pero cuando el cielo dé la orden, el mundo entero escuchará su rugido. No será un sonido audible, sino un estremecimiento espiritual que recorrerá naciones enteras. Los que están despiertos lo sabrán. Los que están dormidos simplemente serán arrastrados. ¿Y tú? ¿En qué estado estás? El juicio de Dios no es una venganza caprichosa, es una respuesta justa. Y es también una oportunidad para que el mundo vea que el mal tiene consecuencias, que la desobediencia, la rebelión, el pecado y la idolatría no quedan impunes. Que las puertas que la humanidad ha abierto al infierno traerán consecuencias reales. Y que cada decisión que se tome hoy resonará en la eternidad. ¿Qué estás eligiendo tú con tus pensamientos, con tus palabras, con tus acciones diarias? No esperes a ver las noticias para creer. No esperes que sea demasiado tarde para reaccionar. Hoy es el tiempo de cerrar las puertas al enemigo, de romper con hábitos impuros, de volver a la presencia de Dios con lágrimas y arrepentimiento, de consagrar tu casa, tu mente, tus caminos, porque cuando los 4 ángeles crucen la frontera del Éufrates, no habrá lugar seguro fuera de la sangre del Cordero. ¿Estás cubierto? ¿Estás firme? ¿Estás listo? Imagina el día en que el río Éufrates deje de ser una prisión. El mundo no se va a dar cuenta con fuegos artificiales, ni con terremotos visibles. Será un cambio espiritual radical. Líderes cambiarán de postura. Pueblos enteros serán cegados. El odio aumentará. La violencia parecerá normal. El amor se enfriará. La moral será arrastrada por el lodo. Todo esto bajo la dirección silenciosa pero letal de estos 4 seres. ¿Estás discerniendo los tiempos o simplemente los estás sobreviviendo? Jesús no nos dejó estas advertencias para causar pánico, sino para preparar guerreros. Hoy no necesitas tener miedo. Necesitas despertar. Necesitas arrepentirte. Necesitas consagrarte. Porque el plan de Dios no es el caos, es la victoria. Pero la victoria solo la alcanzan aquellos que están en su ejército. ¿A cuál ejército estás sirviendo hoy? Los 4 ángeles aún están atados. El río Éufrates aún contiene su furia. Pero el reloj celestial sigue avanzando y la hora de su liberación se acerca. El mundo no está listo, pero tú sí puedes estarlo. No estás leyendo esto por casualidad.
Es Dios tocando la puerta de tu corazón, recordándote que aunque las tinieblas se avecinan, aún hay un refugio eterno en su presencia. Hoy es el día para tomar una decisión radical. No más tibieza, no más excusas, no más vivir como si el juicio no fuera real, porque sí lo es, porque los eventos del Apocalipsis no son poesía simbólica, sino una realidad espiritual que se está manifestando paso a paso ante nuestros ojos. Y la pregunta no es si vendrá, sino si tú estarás preparado cuando venga. Arrepiéntete, vuélvete a Dios con todo tu ser, llena tu lámpara de aceite, busca al Espíritu Santo como si tu vida dependiera de ello, porque depende de ello. No permitas que estos mensajes queden como información interesante, que se conviertan en transformación, en acción, en obediencia. El cielo aún está abierto. La gracia aún está disponible, pero no por mucho tiempo. Y cuando los cielos se oscurezcan, cuando el sonido de las trompetas sacuda la tierra, que tú estés firme. Que seas hallado velando, amando, predicando y viviendo en santidad. Porque aunque los ángeles caídos sean liberados, hay uno que venció a todos ellos en la cruz, Jesucristo. Y si estás con Él, nada ni nadie podrá tocar tu alma. Prepárate, conságrate, levántate, porque aún hay tiempo. Pero muy pronto el río hablará, y los que estén despiertos entenderán.